Apreciados hermanos y amigos, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el camino de la salvación. Permítame decirle una vez más que uno de los propósitos de estas reflexiones es que tú seas edificados y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdame a difundir el mensaje con tus contactos. También, si necesitas alguna consulta de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico o por vía telefónica. En mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, como lo ven en pantalla, en uno de mis programas o mensajes bíblicos puede encontrar mi correo electrónico y también número de teléfono. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 1 hasta el 11, en pantalla desde versículo 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Las enseñanzas del apóstol Pablo eran de lo más desagradable para los judíos inconversos, porque lo consideraban traidor y enemigo de Israel. Pero aquí él asegura a sus hermanos cristianos a los que estaba escribiendo que lo que más deleite podría dar a su corazón, a su mente y aquello por lo que oraba a Dios con todo fervor por Israel era para salvación. Lejos de condenarlos como impíos e irreligiosos, el apóstol da testimonio de que tienen celo de Dios, y esto se hacía evidente por su cuidadoso cumplimiento de los rituales y ceremonias del judaísmo y por su intolerancia frente a toda doctrina contraria. Pero no hay suficiente con el celo, ha de combinarse con la verdad, si no, puede hacer más mal que bien. Ahí es donde ellos fracasaban, porque ignorando la justicia de Dios, ignoraban con ello el hecho de que Dios imputa justicia sobre el principio de la fe y no de las obras. Y al ignorar esto, procuraban producir su propia justicia guardando la ley. Intentaban ganarse el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos, por su carácter y por sus propias buenas obras. Rehusaban firmemente someterse al plan de Dios para considerar justos a aquellos pecadores impíos que creen en su Hijo. Si no, solo hubiesen creído en Jesucristo, se habrían dado cuenta de que Él es el fin de la ley para justicia. El propósito de la ley es revelar el pecado, dejar convictos a los transgresores y condenarlos. Nunca puede impartir justicia. La pena de la ley quebrantada es la muerte. Cuando un pecador recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, la ley no tiene más que decirle. Por medio de la muerte de su sustituto, ha muerto a la ley. Ha terminado con la ley y con el inútil intento de alcanzar la justicia por medio de la misma. En el lenguaje del Antiguo Testamento podemos oír la diferencia entre las palabras de la ley y las palabras de fe. En Levítico capítulo 18, versículo 5, por ejemplo, Moisés describe que el hombre que alcance la justicia que la ley exige vivirá por este cumplimiento. El énfasis recae sobre sus logros, su hacer. Naturalmente, esta declaración presenta un ideal que no puede alcanzar ningún otro pecador. Todo lo que está diciendo es que si alguien pudiese guardar la ley de manera perfecta y perpetua, no sería condenado a muerte. Pero la ley fue dada a un pueblo que eran ya pecadores y que estaban ya condenados
a muerte. Incluso si hubiesen guardado la ley perfectamente desde aquel momento en adelante, todo esto seguirían estando perdidos porque Dios demanda el pago de los pecados pasados. Toda la esperanza pueden tener los hombres de alcanzar la justicia por medio de la ley están condenada al fracaso desde el mismo punto de partida, a fin de mostrar que el lenguaje de la fe es muy diferente del de la ley. Y Pablo cita primero a Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13, que dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Lo interesante es que en su contexto en Deuteronomio estos versículos no se refieren en absoluto a la fe ni al evangelio, se refieren a la ley y de manera específica al mandamiento de si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios nos está diciendo que la ley no está escondida y que no es distante ni inaccesible. Nadie ha de subir al cielo ni cruzar el mar para encontrarla. Está cerca, a mano, esperando ser obedecida. Pero el apóstol Pablo toma estas palabras y las vuelve a aplicar al evangelio. Dice que el lenguaje de la fe no pide a nadie que suba al cielo para hacer bajar a Jesucristo. Por una parte sería algo absolutamente imposible, pero además sería totalmente innecesario porque Jesucristo ya ha bajado a la tierra en su encarnación. Cuando el apóstol Pablo cita Deuteronomio 30, ese versículo leído ya 13, cambia de ¿quién pasará por nosotros el mar? ¿A quién descenderá al abismo? Su argumento es que el evangelio no pide a nadie que descienda al sepulcro para hacer subir a Jesucristo de entre los muertos. Esto sería imposible y además sería innecesario porque Jesucristo ya ha resucitado de los muertos. Y en esos versículos leídos de Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7, tenemos las dos doctrinas tocantes a Jesucristo que más difíciles son de aceptar para un judío: su encarnación y su resurrección, pero ha de aceptarlas si quiere ser salvo. Y vemos estas dos doctrinas de nuevo en los versículos leídos del 9 y 10. Si el evangelio no manda a los hombres que hagan cosas humanamente imposibles, ni lo que ya ha hecho el Señor, entonces, ¿qué es lo que dice? De nuevo, el apóstol Pablo adapta un versículo de Deuteronomio 30 para decir que el evangelio está cerca, accesible, que es inteligible y se obtiene de manera fácil. Se puede expresar en la conversación familiar, en tu boca, y puede ser fácilmente comprendido por la muerte. O sea, en tu mente, en tu corazón. Son las buenas nuevas de la salvación por la fe que el apóstol Pablo y los otros apóstoles predicaban, y eso es lo que predicamos hoy. Pero aquí lo tenemos en pocas palabras. Primero ha de aceptar la verdad de la encarnación, que el bebé del pesebre de Belén es el Señor de la vida y de la gloria, que el Jesús del Nuevo Testamento es el Señor Jehová del Antiguo Testamento. Ha de aceptar la verdad, en segundo lugar, de su resurrección con todo lo que ella involucra. Dios le levantó de los muertos como prueba de que Jesucristo había finalizado la obra necesaria para nuestra salvación y de que Dios está satisfecho con aquella obra. Creer esto con el corazón, con la mente, significa creer con las capacidades mentales, emocionales y evolutivas, de modo que confiesas que con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es una apropiación personal de la persona y obra del Señor Jesucristo, y esta es una fe salvadora. Frecuentemente se suscita esta cuestión: ¿puede una persona ser salva aceptando a Jesús como Salvador pero sin reconocerlo como Señor? Bueno, la Biblia no da aliento a nadie que crea que con reservas mentales. Tomaré a Jesús como mi Salvador, pero no quiero coronarle como Señor de todo. Por otra parte, aquellos que hacen del sometimiento a Jesús como Señor una condición de la salvación se enfrentan a este problema. ¿Hasta qué punto ha de ser reconocido como Señor? Pocos cristianos pretenderán
a hacerse rendido a Él de esta manera absoluta y completa. Cuando presentamos el Evangelio, hemos de mantener que la fe es la única condición para la justificación, pero hemos de recordar también constantemente a los pecadores y a los santos que Jesús, el Cristo, es el Señor, Jehová Dios, y que debería ser reconocido como tal. Como explicación adicional, Pablo escribe que con el corazón se cree para justicia. No se trata de un sencillo asentimiento intelectual, sino de una genuina aceptación con el ser interior de uno. Cuando uno hace esto, queda en el acto justificado. Luego con la boca se confiesa para salvación, es decir, el creyente confiesa públicamente la salvación que ya ha recibido. La confesión no es una condición de la salvación, sino el resultado inevitable de que ha sucedido. Si en Jesucristo has confiado, de Él darás testimonio denodado. Cuando alguien realmente cree algo, quiere compartirlo con los demás, de modo que cuando una persona realmente nace de nuevo, es algo demasiado bueno para mantenerlo en secreto y confiesa a Jesucristo. Así que las Escrituras dan por supuesto que cuando una persona es salva, hará una confesión pública de esta salvación, y las dos cosas van juntas. Alguien dijo: no hay confesión de Cristo el Señor con tu boca. No podemos hablar de salvación como dijo nuestro Señor. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, también la pregunta o cuestión de por qué viene primero la confesión. En el versículo que leí del capítulo 10 de Romanos, el versículo 9, y luego la creencia, mientras que en el versículo 10 la creencia viene primero y luego la confesión. No es difícil hallar la respuesta. Ese versículo leído del 9, el énfasis recae en la encarnación y en la resurrección, y estas doctrinas son mencionadas en su orden histórico. La encarnación viene primero, Jesús es el Señor, luego la resurrección, Dios le resucitó de entre los muertos. Y en ese versículo leído, el 10, el énfasis recae sobre el orden de los acontecimientos en la salvación de un pecador. Primero cree y luego hace una pública confesión de su salvación. El apóstol cita también Isaías 28, capítulo 28, versículo 16, para enfatizar que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. El pensamiento de una confesión pública de Jesucristo podría suscitar sentimientos de vergüenza, pero lo verdadero es lo opuesto. Nuestra confesión de Él sobre la tierra lleva a su confesión de nosotros en el cielo. La nuestra es una esperanza que nunca será frustrada. La palabra todo aquel constituye un vínculo con lo que sigue, o sea, que la gloriosa salvación de Dios es para todos, para toda persona que crea que Jesús es el Señor y crea de todo corazón, con su mente, con todo su ser, crea en el Señor Jesucristo para salvación. Y esto es lo que nosotros predicamos, lo que está escrito en la palabra de Dios para recibir la salvación. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.